Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Como siempre, está en el informativo de Sinbozal MX. Pues resulta que a Santiago Nieto lo han traído a mal querer durante buen tiempo. Que es lavador de dinero, que es negocios oscuros. Roberto Gil Suárez, un calderonista, y que en el fondo de todo esto se mueve el tema relacionado con Tamaulipas, porque era la última gubernatura que tenía el grupo de legisladores que logró armar la llamada Alianza Federalista, obviamente con la intención de romper a como diera lugar con la Cuarta Transformación. No salió la jugada y ahora Santiago Nieto tiene un trabajo muy especial, que es la defensa del gobierno de Tamaulipas, del gobierno electo, encabezado por Américo Villarreal. Y esto les ha generado mucho ruido, porque a pesar de que tienen a un integrante del Tribunal Electoral de su lado, o del mismo INE de su lado, pues el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, tiene forma de comprobar todo lo que se ha dicho de él. Incluso señala en una entrevista que él pues, no tiene de qué preocuparse, que son asuntos relacionados exclusivamente con el tema Tamaulipas. ¿Por qué tanto temor? Bueno, la última opción que les queda es tirar la elección. Para que puedan tirar la elección necesitan tener elementos sólidos, porque si bien tienen a un integrante de un ministro, un magistrado, pues creo que tienen más, pero esto podría llegar a la sala superior, al máximo tribunal de justicia del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí terminaría el litigio y tendría que terminar antes de que entre en funciones el gobernador electo. De esto y de sus propiedades que tanto se ha dicho de Santiago Nieto, habló en una entrevista y habló de frente, como debe ser, cuáles son sus propiedades, de qué vive, y esto lo debemos conocer todos, la verdad. La acusación, las empresas que me han contratado, ya que no soy servidor público, son empresas que se encuentran en el SAT, que pagan impuestos y que además gobiernos de Quintana Roo y de Querétaro, que no son gobiernos de Morena, sino más bien gobiernos panistas, incluso las contratan. Entonces es ridículo. Atrás de eso hay un problema más bien político y hay un problema personal, que finalmente es lo que explica esta andanada en contra mía por parte de Roberto Gil Suárez y de Cabeza de Vaca, y tiene que ver con un tema central, Tamaulipas, y tiene que ver con la pérdida de poder y de estados por parte del grupo calderonista en estas elecciones de 2022. Bueno, vamos por partes. Nos soltaste un paquete muy extenso. Para empezar, ¿cuáles son tus empresas? ¿Qué haces tú? ¿Qué trabajos haces para quiénes? Bueno, yo trabajo después de que dejé, desde antes de siendo servidor público, tenía yo una enorme ventaja, a diferencia de algunos cargos públicos en donde no puedes recibir más recursos que los que te corresponden por tu función. Por ejemplo, mi esposa está así, ella no puede recibir ni siquiera de actividades de beneficencia o actividades académicas remuneración alguna. Yo tenía esa posibilidad era servidor público, pero bueno, podía recibir dinero vía empresas que me contrataran para dar cursos de capacitación, universidades. Me contrató la UNAM, estoy de la UNAM hace 15 años, la Universidad Panamericana también, pues recibía también recursos a partir de arrendamiento, regalías. Mi libro de Sin Filias ni Fobias tuvo bastante éxito y eso me permitió poder tener, un ingreso por esa parte. Y bueno, con todo eso pues yo voy haciendo mi patrimonio. Lo que hice fue obtener créditos hipotecarios, un crédito con el Fobiste, y una casita que tengo rentada en Querétaro, después un crédito para un departamento, y ese departamento pues también lo renté. ¿Con el Banco Azteca? No, ese con HSBC, en realidad con HSBC. Y finalmente, entre mi esposa y yo sacamos un crédito hipotecario con Banco Azteca, que por cierto sí da créditos hipotecarios, digamos, no es su... Y además venden casas como venden licuadoras y refrigeradores y televisiones. Y ahora que no eres funcionario público, sigues... sigo recibiendo en la parte de asesoría y en la parte académica, pues sigo recibiendo recursos porque pues, de algo tengo que vivir.
El servicio público es algo que a mí me apasiona, que me gusta mucho, pero pues, evidentemente no, al dejar el servicio público, además cualquier, digamos, educación financiera te lo dice, siempre debes de tener más de un ingreso pues, para poder sobrevivir, sobre todo si pierdes tu ingreso principal. Ahí está la libertad de muchos de nosotros, tener más fuentes de ingresos que una sola. Santiago, ¿cuál es el problema personal con Suart? Bueno, el tema es que mi esposa en su momento fue esposa de Roberto Gil Suart y eso pues le ha molestado de manera permanente, ¿no? Ese es un buen punto de dolor en la relación entre ustedes. Y el problema político, vamos a entrar al problema político. Roberto Gil Suart ahora es parte del gobierno panista de Tamaulipas, ¿correcto? Sí. ¿Qué hace allí? Bueno, él en realidad es el asesor jurídico más importante del gobierno del estado de Tamaulipas y es una especie de gestor. Es quien lleva empresas para que sean contratadas por el gobierno y hace proyectos, por ejemplo, de energía eólica, ¿no? Este proceso de transformación que tuvo Tamaulipas fueron impulsados por ellos dos, pero con una vertiente negativa. Digamos, la parte positiva son las energías limpias. Creo que todos estamos a favor de las energías limpias. No encontraría yo a nadie que dijera que no. Sin embargo, el tema es dónde se montan, sobre todo en Tamaulipas, que es un espacio que geográficamente funciona para poder tener la energía, condensar la energía del aire. ¿Dónde se montan? En los ranchos, por ejemplo, en el rancho de Cabeza de Vaca, ranchos de prestanombres, en toda la zona de Soto la Marina. ¿De qué tamaño es el rancho? Bueno, alguna senadora del PAN me dijo que tuvieron un evento, una plenaria del Partido de Acción Nacional en ese lugar y que tardaron media hora de llegar de pie de carretera al centro del rancho donde fueron la comida. No a pie, sino en coche. En coche, exactamente. Entonces es una propiedad muy, muy grande. Media hora en coche, por lo menos uno de los diámetros para llegar a la casa que está allí. Esto, es decir, el gobernador se planta a sí mismo con dinero público un parque eólico, es lo que estás diciendo. Desarrolla un esquema de energía eólica y termina llevando a empresas holandesas y españolas a operar en los ranchos de sus prestanombres, de sus colaboradores, de sus amigos, y esa solamente es una parte. O sea, pero sí estás afirmando que con dinero público se plantaron allí parques eólicos. Efectivamente. Y la energía que se genera, ¿quién la cobra? A ver, ellos terminan vendiéndola. Ellos mismos la venden. O sea, el gobierno les paga poner el parque eólico y también se las compra. Sí, se las compra. En un principio ellos las vendían a los particulares. Negocio, ¿no? Por eso ellos se opusieron tanto a la reforma eléctrica. No era, insisto, no era un tema de energías limpias. Lo que no querían es que fuera la CFE el espacio que tuviera que al final comprarles. Por eso toda esta lucha sobre los cogenerados y los autogenerados era tan importante para ellos. Poder mantener un mercado en donde ellos pudieran libremente ofertar a particulares el tema de la energía eléctrica. Recordemos que en este país gradualmente la CFE fue perdiendo importancia en términos de mercado y en este momento tiene el 58% del mercado nacional. Déjame, antes de que nos vayamos al amplio panorama nacional, déjame preguntarte, esta casa, rancho, con muchas hectáreas del gobernador Cabeza de Vaca, ¿desde cuándo es suya? ¿Desde antes que él fuera gobernador o es desde que es gobernador? Hay un proceso, porque además es un proceso interesante. ¿Quién es Francisco Cabeza de Vaca? 1986 es detenido en Estados Unidos con 3 personas más por robo de armas. De entrada, en Texas. Incluso hay una fotografía con su ficha sinaléctica, creo que es algo que se ha hecho público. ¿Robo de armas? Robo de armas. ¿Pero qué cantidad de armas? Robaron dentro de un vehículo un par de armas que se encontraban ahí, 4 amigos. Vehículo, sí, nada más. Pero se llevaron las armas. Pero el tema es 98 a 2000, las 3 personas que lo habían acompañado en ese robo mueren, todos por homicidio doloso, todos son acribillados en Tamaulipas, justamente en ese periodo donde él empieza su carrera política. En el año 2000 llega a ser diputado federal, 2003 llega a ser presidente municipal.
Hay también datos de que en un evento suyo en el parque de béisbol en Reynosa termina repartiendo propaganda y despensas, etcétera, y entre las despensas vienen fotografías de Ociel Cárdenas, en ese momento líder del Cártel del Golfo. Y como diciendo, estas despensas se las manda Ociel. Se las manda Ociel, el Cártel del Golfo. Y algo muy importante, es en Tamaulipas precisamente, y particularmente en Reynosa, donde los Zetas adquieren fuerza propia y se separan del Cártel del Golfo. Bueno, la entrevista está muy interesante de Santiago Nieto Castillo. Mire que es importante conocer lo que declara el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque si bien es cierto, pues que su boda con Carla Humphrey habría sido, y fue en Guatemala, pues sí le montaron ahí un asunto delicado, que a la postre no quiso meter en problemas al gobierno de la Cuarta Transformación y decidió dejar la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó su renuncia, le fue aceptada, y hasta ahí conocíamos la historia. Ahora emerge Santiago Nieto en un contexto diferente, porque ahora es el responsable jurídico del gobernador electo Américo Villarreal en Tamaulipas, que logra desactivar el último bastión del grupo de legisladores calderonistas. Así lo dice el propio Santiago Nieto en esa entrevista, que pretendían llegar al poder, y señala también la existencia de dos grupos que son contrarios dentro del mismo Partido Acción Nacional. Entonces es interesante porque a Santiago Nieto pues se han dicho hasta barbaridades. Digo barbaridades porque ni siquiera hay hechos que puedan ser con datos duros comprobados. De otra manera, el señor estaría en comparecencia ante la justicia en este país. No ha habido tales, explica cómo se sostiene, de qué manera obtiene sus ingresos, no hay nada oculto, son créditos hipotecarios, no hay tales cantidades extraordinarias. Roberto Gil Suárez, bueno, pues tiene un problema personal con Santiago Nieto, pero no es eso lo que les preocupa. En realidad lo que les preocupa es que una persona con tanto conocimiento de lo que son los temas electorales, porque recordemos, Santiago Nieto, antes de ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue fiscal especializado para delitos electorales, sabe del tema y bastante. Y entonces, como representante legal de Américo Villarreal, pues el grupo de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador que no tiene fuero, y en esta entrevista también habla del tema, cómo es robusto lo que es el expediente, cómo se llevó y cómo se presentó ante la Cámara de Diputados, y también la defensa de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y al final el jurado de procedencia falló para quitarle el fuero a Cabeza de Vaca, al gobernador de Tamaulipas. ¿Por qué lo sostienen ahí? Esos ya son asuntos jurídicos que le competen a un solo ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Pero el temor detrás de todo esto es que es una persona a la que no le pueden picar los ojos, aparte, tampoco lo pueden corromper, más allá de su muy apreciable y distinguida opinión, pero es una persona que mantiene el perfil de un profesional, de un hombre de leyes y de una persona que conoce al dedillo los temas electorales y los artilugios de las campañas políticas. El tema detrás de todo esto es Gil Suárez, sí, pero también García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, dígase el grupo calderonista del Partido Acción Nacional. ¿Verdad que no es cierto a veces tantas cosas que se dicen? Amigas, amigos, están informados en Sin Bozal MX. Yo regreso con más información.